El versículo, del cual también el domingo anterior se leía, y sirvió como base para poder aprender acerca de este varón del Señor. Si leemos la palabra de nuestro Dios, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. ¿Podría leerlo conmigo, mi querido hermano? Nos dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Hasta ahí la lectura. Tenemos nuestro rostro, hagamos una breve oración previa a la enseñanza. Amado Dios y buen Padre Celestial, te agradecemos infinitamente por tus misericordias concedidas. Gracias porque cada día nos enseñas, Señor amado, a través del estudio de tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestra alma, nuestro espíritu, para que todo nuestro ser pueda estar, Señor amado, Padre, en armonía con el mensaje. Que nada nos distraiga, que si bien es cierto en nuestra mente pueden haber diversidad de situaciones que nos alejan, oh Dios, de tu altar, permite, mi Señor, aún llevar cautivo cada pensamiento, para que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se mantenga, Señor amado, en unidad para contigo. Y que en esta noche, oh Dios, también en medio de mi voz, en mis palabras, pueda fluir tu alabanza, tu regocijo, mi Dios, para poder engrandecerte y alabarte como tú te lo mereces. Señor amado, háblanos y ministranos, mi Dios, a través de este precioso estudio del libro de Job. Te lo imploro, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Job capítulo número 1, los antecedentes que se dan a conocer en este primer versículo es la condición de la cual, o el estado de la cual, estaba, delante de Dios este hombre. Diríamos, Dios le da ciertos aspectos calificativos de lo que lo hace un hombre de renombre. De acuerdo al concepto de Dios, Job era un hombre perfecto, era un hombre recto, un hombre temeroso, dice la Escritura del Señor, y a su vez apartado del mal. El domingo anterior se decía de qué manera una persona, hablando de cualquiera de nosotros, podría llegar a alcanzar tales estándares. Y para ello, como usted recordará, nos concentramos más adelante en el mismo libro de Job, allá en el capítulo número 29. Le invito por favor de primera mano, volver a ese texto porque quedó obviamente de manera inconclusa, ya que el tiempo no nos ayudó como para poderlo terminar en su totalidad. Vayamos por favor nuevamente al libro de Job, capítulo número 29, y obviamente leamos los primeros versículos que ya fueron motivos de estudio, pero que sin embargo vale recordarlos a manera de una introducción. Job capítulo número 29 se nos dice del verso 1 al 9, porque hasta ahí llegó el análisis, para poder tener los precedentes de que podemos en Dios también alcanzar tales estándares divinos. Dice el Señor: volvió Job a reanudar su discurso y dijo, verso 2, léalo por favor. Y aquí comienzan, a relucir, diríamos, los aspectos, que rodeaban la vida de Job. Dice la Escritura: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Verso 4. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Verso 6.
cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento. Verso 8. Verso 9 nos dice, los príncipes que tenían sus palabras ponían la mano sobre su boca. Hasta ese versículo, si dimos las debidas, diríamos, explicaciones de qué representaba y qué incluía tales, en este caso, tales expresiones dentro de la vida ya cotidiana de un creyente. Ahora bien, cuando vamos al versículo número 10, en esta noche, en la cual obviamente vamos a desprender o a continuar el estudio de este personaje, llamado Job, dice lo siguiente: la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba, dice ahí, a su paladar. Verso número 11. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían, dice aquí, me daban testimonio, es decir, me daban su aval, su respaldo. Mi amado hermano, quiero concluir en esto, en estos dos versículos, refiriéndome básicamente a la grandeza, a la cual Job había subido, había de alguna forma escalado delante de su sociedad, delante de su comunidad. Cuando uno va a la Escritura, venga por favor conmigo rápidamente. Y mira lo que nos dice el Señor. Si vamos por favor a Proverbios capítulo número 10, verso 11. Más adelante, mi querido hermano, con respecto a lo que se dice en este libro de Job, capítulo 29, allá en Proverbios capítulo número 10, se nos da una reseña adicional con respecto a los atributos de Job. Mira lo que nos dice el Señor. Proverbios capítulo número 10, verso número 11, manantial de vida es la boca ¿de quién? Es la boca del justo. Resumiendo, mi amado hermano, cuando Job abría su boca para poder dirimir, para poder confrontar a las puertas de la ciudad, entendiendo como lo que ya se ha explicado en otras enseñanzas, que ese era el lugar o la posición de privilegio que un judío podía obtener dentro de una ciudad, el sentarse a las puertas de la misma para poder desde ahí hacer justo juicio delante de quien se lo demande. Era como una especie de tribunal, o se podría entender en la actualidad como una especie de defensoría del pueblo. Ahí a la entrada de la ciudad siempre se ubicaban los hombres de renombre para poder, en este caso lidiar con ciertos aspectos, sean civiles, aún inclusive penales, para poder dar reglas y pautas de cómo se debía de conducir. Job, por su parte, cuando él, mi amado hermano, ubicaba su puesto, era un hombre sumamente respetado y honrado. Si usted vuelve, por favor, al libro de Job, capítulo 29, tratando de recordar justamente lo que se ha leído, mire con detenimiento lo que dice en el versículo número 10. La voz de los principales. ¿Qué pasaba cuando Job hablaba? Se apagaba, es decir, a mi voz, los otros callaban en lo que trata de decir. Ahora, si eso lo coteja con Proverbios 10, allá donde se leyó en el verso 11, ¿qué es lo que pasaba cuando Job hablaba? Ese proverbio nos dice que en la boca del justo, ¿qué hay, mi amado hermano? Manantial de vida. Es decir, que Job no abría su boca para desperdiciar palabrerías o hablar sandeces, sino que de sus labios se escuchaba sensatez, cordura, se escuchaba la justicia o la ley del Dios Altísimo, pero dada al corazón, en este caso, de este hombre. Recordará usted, mi amado hermano, del domingo anterior, se decía con respecto a este personaje en particular, que para aquel entonces la escritura todavía no existía. No había leyes, no había pentateuco, no había decálogo, no había preceptos, no había, amado hermano, ninguna estipulación por escrita de la ley.
Mas sin embargo el Espíritu testificaba el corazón del hombre para hacerle entender si lo que era correcto y lo que no era correcto. Cuando vamos pues nuevamente a Job capítulo número 29, se nos dice de la forma o del estilo de vida que tenía este personaje. Dice en el verso número 2, verso 12, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía. ¿Qué hacía Job? Le ayudaba, era su ayudador. La bendición, dice en el verso 13, del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Es notorio que Job, mi amado hermano, era un hombre, por así mencionarlo en una sola palabra, misericordioso, compasivo. Este hombre no perdía la oportunidad para demostrar ayuda al prójimo. Estas y otras cualidades más hacían, mi amado hermano, de Job un hombre de buen testimonio, no solamente delante de los otros hombres, sino sobre todo delante de Dios. Estos aspectos, mi amado hermano, cuando uno va al versículo 14, aún más todavía lo adornan, ya que nos dice de él: me vestía de justicia y ella me cubría como manto, y diadema era, dice, mi rectitud. Yo era ojos al ciego, era pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendían me informaba con diligencia. Obviamente, ¿para qué? Para poder hacer justo juicio. Verso 17. Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, es decir, en mi hogar moriré, y como arena multiplicaré mis días. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque obviamente había una convicción plena y amplia en Job de que todo lo que él hacía estaba aprobado por Dios. Mi amado hermano, me recuerdo de aquello que se dice en el libro de Deuteronomio. Si me acompaña, por favor, mi querido hermano, porque a la verdad este hombre pudo resaltar entre muchas generaciones. Cuando uno va al libro de Deuteronomio, miremos con atención lo que dice en el capítulo número 28, verso número 13. Venga conmigo, por favor. Deuteronomio, capítulo número 28, verso número 13. Este texto es, a la verdad, glorioso al ver cómo Dios respalda a los que viven y guardan sus mandamientos. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo número 28, verso número 13. Nos dice el Señor, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, es decir, por encima de todos solamente, y no estarás debajo. Obviamente esta bendición estaba condicionada. ¿A qué? Si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes, y dice y cumplas. Eso, mi amado hermano, era lo que Dios habría de otorgar al hombre que le obedeciera. Oh, mi querido hermano, obviamente cuando uno va al capítulo 29, verá enormemente su grandeza, no porque haya estado buscando aplausos o la simpatía de la gente, simplemente él en su corazón tenía temor de Dios. Ya hemos visto en el domingo anterior de qué manera muchos otros hombres, sin tener ley, sin tener un escrito a qué regirse, igual de sí invocaban el nombre de ¿quién? El nombre sí de Jehová. Aún, mi amado hermano, sin haberle conocido, vuelvo y repito, por su palabra. Y eso me recuerdo tanto que se decía que no, si que el hombre no tiene excusa para poder decir en el momento o en la actualidad, yo como no conozco de la Biblia, entonces sí, estoy libre en este caso de hacer conmigo lo que a mí bien me pareciere. Y eso, mi amado hermano y amigo, es diríamos así, un dilema del hombre, porque no tiene excusa.
Cuando vamos a la escritura, pues nos continúa diciendo, Job capítulo 29, versículo número 19. Mi raíz, hablando de sus principios, sus bases, estaba abierta junto a las aguas, es decir, cada día nutriéndome, y en mis ramas permanecía el rocío. Diría cualquiera, la bendición de Dios, si por los poros se notaba. Mi honra se renovaba en mí, y mi arco se fortalecía en mi mano. Verso 21, ¿podrías leerlo, por favor? Tras mi palabra, es decir, como que si él tuviese lo último que decir, y obviamente lo concluyente, dice, tras mi palabra no replicaban, y mi razón, dice acá, destilaba sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a la lluvia tardía. Versículo 24, léelo por favor. Calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe. Y aún más nos dice para concluir, y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran. Todo esto, mi amado hermano, y claro, el capítulo 29 quedaría corto con todas las virtudes y cualidades que este hombre logró, vuelvo y repito, logró que estar en su vida. Usted recordará el domingo anterior que se decía de Job que esta situación no nació en él de la noche a la mañana. En su vida todo esto fue un largo proceso que estaba regido desde su juventud, desde su niñez. Ahora bien, cuando retomamos por favor el libro de Job, capítulo 1, una vez diríamos vista la panorámica de cómo era este hombre y qué podríamos decir, qué concepto tenían los demás de él, se nos dice aún más en el versículo número 2. Sí, Job capítulo 1, verso número 2. Se nos dice, y le nacieron a este hombre justo, ¿verdad? Recuerde que era un hombre temeroso de Dios. Le nacieron siete hijos y tres hijas. ¿Un total de cuánto? Un total de 10. Dicen muchos en la actualidad, uno es más que suficiente, ¿verdad? Sobre todo en tiempos presentes, donde la economía de pronto estremece de mayor manera, sí, los bolsillos para la crianza. Mi amado hermano, es evidente que este hombre, si Dios fue bendecido enormemente, sí, con prole, con descendencia, 10 hijos. Mi amado hermano, pero de ello, sí, cuando vamos a la escritura, yo quisiera, por favor, que venga conmigo, porque hay un texto que quisiera compartirlo. Allá en el libro de los Salmos, en el capítulo número 127, cuando Dios bendecía con muchos hijos, con muchos descendientes, la palabra tenía así, diríamos, un elogio, sí, para aquellos que lo sabían, claro está, administrar. En Salmos capítulo número 127, miremos por favor con detenimiento qué nos dice el verso número 4 y 5. Salmo 127, versículo número 4 al 5. ¿Lo tiene? Salmo 127, versículo 4 al 5. Desde el 3, perdón, al 5. 3 al 5. He aquí, dice ahí el Señor, herencia, ¿sí? Herencia de Jehová son los hijos. Ahora entienda algo. Cuando se habla de una herencia, ¿de qué se está hablando? Olvidémonos por un momento, sí, de lo que heredó, en este caso, hijos. ¿Qué representa una herencia? ¿Qué podríamos entender cuando se habla del término heredar? Miren que les estoy dando las pautas. ¿Qué es heredar algo? Si no otra cosa
cosa más que obtener gratuitamente algo que yo no tengo. Y querido hermano, hay gente que hereda, terminalmente hablando, fortunas. Pero esa fortuna, ¿cuánto le costó al heredero? Absolutamente nada. Ese es el punto que quiero resaltar antes de continuar con el estudio. Y querido hermano, para Dios, los hijos que Él nos proporciona, porque usted debe de entender que solamente por la venia de Dios, el hombre, hablando del hogar, el matrimonio, puede llegar a tener hijos. Él da la vida y Él la quita. Amén. Él proporciona, mi amado hermano, la herencia de un hijo, o Él la puede reservar. De hecho, si usted analiza la Escritura desde el Génesis, mi amado hermano, en adelante, siempre habrá considerado que en la línea mesiánica era un problema el poder ser una mujer fecunda, un hombre, mi amado hermano, que pueda tener descendencia. Siempre el enemigo, por así decirlo, se movió para que no pudiera venir de manera, digamos así, sin problemas, sin adversidades, el Mesías. Siempre las mujeres que estaban bajo la línea, bajo la mira de Dios, estaban sujetas muchas veces a esterilidad. No podían tener hijos. Es decir, mi amado hermano, ya bajo el contexto de la palabra, el recibirlo no puede ser una cosa insignificante. Usted no puede decir, sí, otro hijo. No es la postura correcta. No es la apreciación con la que Dios, por lo menos, está, de alguna forma, apreciando ese tesoro. Cuando Dios te da el privilegio de tener, descendencia, debe de ser tomado con alegría, con gozo, pero también con responsabilidad. Job se llenó de hijos. ¿Cuántos tuvo? A nuestros padres o abuelos era de pronto muy notorio el poder decir, yo tuve 12 hijas, 10 hijos, 8 hijos. En la actualidad, si le dan esa cantidad, la gente se va para atrás como condorito. ¿Cuánto le podría decir? Y querido hermano, dice la Escritura en el versículo, si vamos nuevamente por favor a Salmo, capítulo número 127, verso 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima. ¿Cosa de qué dice? De estima, el fruto del vientre. Es decir, que una madre queriendo matar 2 pájaros de un tiro, ha de guardarse, ha de cuidarse, mientras el Señor mantiene en ese vientre, a esa herencia para su total, en este caso, formación. Y querido hermano, pero no quiero llegar tan solo ahí, al término en sí mismo del nacimiento de un niño, sino que dice aún más en el verso 4, que pueden llegar a ser los hijos como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos, dice la Escritura, ¿en dónde? En la juventud. Mi amado hermano, un hombre que tiene en Dios el privilegio de tener hijos son como flechas que puede llegar a usar en los momentos, diríamos así, de mayor necesidad. Dice la Escritura, son como saetas en la mano de ¿quién? Como una lanza en la mano del valiente. Porque puede ser, mi querido hermano, que alguien de pronto no te tenga en tan buen concepto, sea que hayas hecho o no, de pronto los méritos para ese concepto. Pero si tus hijos han sido excelentemente formados, ellos callarán la boca de los demás al ver, mi amado hermano, la rectitud. Y diríamos de esta manera, al ver en ellos el testimonio que tú has logrado forjar en ellos. Tú has podido, mi amado hermano, de pronto escuchar esta expresión que dice de tal palo, tal astilla. Todo eso, mi amado hermano, obviamente refleja cómo se han criado a quienes, a los hijos. En ese sentido, mi querido hermano, en el verso 5 dice la Biblia, bienaventurado el hombre que llenó su alcaba. La alcaba era, diríamos, el estuche donde se ponían las flechas
de un guerrero, de un luchador. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con quienes, con los enemigos. ¿En dónde? En la puerta. Se requiere en la puerta de las ciudades, donde se llevaba a cabo justamente, sí, los juicios, sí, de aquellos que vivían en esa misma ciudad. Y es verdad. ¿Es que acaso a usted a veces no le ha pasado que conversando entre amigos de pronto sale el tema y si o sale de pronto, diríamos así, el asunto de que no te has fijado en el hijo de fulano? ¡Qué pena que me da! Borrachito lo vi a las 3 de la mañana. Pregunto, ¿eso es sí, un adorno para el padre o es un mal testimonio? Un mal testimonio. Porque descompone de alguna manera, sí, tu propia personalidad. Y es verdad, mi querido hermano. Job, por su parte, cuando tuvo estos 10 hijos, los supo criar, sí, con la delicadeza, pero al mismo tiempo con el rigor que esto implicaba. Cuando uno va, mi amado hermano, y venga por favor nuevamente conmigo a este precioso libro de Job, dice la Escritura que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, recuerde, un total de 10, y de ellos hablaremos un poco más adelante. Adicionalmente, ¿qué más, mi amado hermano, poseía Job, más allá de su herencia primordial que eran sus hijos? ¿Qué nos dice el verso 3? ¿Podrías leerlo? Su hacienda, ¿qué tenía en su hacienda? Era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas o 500 pares de bueyes, 500 asnas y muchísimos, es decir, incontable, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande, ojo, más grande que todos los orientales. Diría cualquiera, un hombre de éxito, un hombre, mi amado hermano, próspero como solo él. ¿Qué es lo que se estaba cumpliendo en este hombre? Obviamente algo que menciona Deuteronomio. Y usted sí lo reconoce, pero siempre será válido volver a recordarlo. Venga conmigo, por favor, mi querido hermano, sí, a ese 5.º libro de la Biblia. Libro de Deuteronomio. Y mire lo que nos dice el Señor en el capítulo número 28. Voy a leer tan solamente, sí, del verso número 1 al verso número 2. ¿Lo tiene? Deuteronomio capítulo 28, verso 1 al 2. Esto es lo que se estaba llevando a cabo en la vida de Job. Acontecerá, dice el Señor, que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Y qué dice el verso 2? ¿Podrías leerlo? Vendrán, que dice, sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué pasarán con ellas? Te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios, de Jehová tu Dios. Mi amado hermano, todo esto estaba, mi querido hermano, sí, hecho por la mano de Dios. Un hombre feliz, un hombre lleno, diríamos así, de hijos, de los cuales él se sentía honrado al saber que tenía en ese mismo Dios un gran privilegio de criarlos. Adicionalmente, mi querido hermano, no se preocupaba, por así decirlo, del bienestar económico. Todo en su entorno era de abundancia, prosperidad y gran bendición. ¿Quién no quisiera tener este estilo de vida? ¿Quién no quisiera, mi amado hermano, sí, gozar de, sí, entre comillas, digo esto, de estos deleites proporcionados por Dios mismo? En el versículo número 4, mi querido hermano, como le mencioné acerca de los hijos, se dice lo siguiente: e iban sus hijos
y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, posiblemente ¿en qué? ¿En el día de qué? En el día de su cumpleaños, como eran 10, obviamente en el año, ¿cuántas fiestas posiblemente habría? De los 12 meses, por lo menos 10 veces así, en el año, cada mes había un cumpleaños que celebrar. Y claro, con tanta, diríamos, bendición, con tanta capacidad de adquisición que ellos también administraban, era evidente que las fiestas no eran cosas ligeras, sino que habían, grandes banquetes y grandes celebraciones. ¿Quién no es amigo, digo yo, hablando comúnmente, del que tiene dinero? ¿Ah? ¿Quién no se le arrima cuando alguien tiene dólares en el bolsillo? Todos son tus amigos, ¿verdad que es así? Cuando estás en prosperidad, todos te saludan. Cuando caes en desgracia, nadie te mira. ¿Verdad que es así? Solo tu familia, los íntimos son los que aparecen en el momento de tu enfermedad. Pregunto, ¿quién te pasa el vaso con agua y la pastilla cuando estás afiebrado a las 3 de la mañana en tu cama? ¿El amigo de la esquina? ¿O la señora que tiene que desvelarse para ponerte un trapo en la frente? ¿Verdad que es así? ¿Cuántos maridos creen esto? Sí, dígame, porque tiene a la mujer al lado. Si no hoy, se va a acordar de él. E iban sus hijos y hacían banquetes, ojo, banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar, a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Es decir, para que participasen, de las celebraciones. Versículo número 5, pero mire, aquí viene, diríamos, la participación de un padre que sabe perfectamente, por más, diríamos así, grandes que sean sus hijos, por mucho cuerpo que ustedes puedan ver, por mucha talla que tengan, o mucha sapiencia, un padre siempre tiene que estar velando y cuidando, de la integridad también espiritual de los mismos. Mira lo que nos dice en el versículo número 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba, ¿y qué hacía, mi amado hermano? Y lo santificaba, y se levantaba, dice la Escritura, de mañana. ¿Y qué hacía este buen padre? Por cada uno de sus hijos. Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Por qué? Acompáñame a la Biblia, mi querido hermano, para poder entender en parte, esta situación. Venga conmigo, mi querido hermano, y veamos qué nos dice el libro de Ezequiel, capítulo 18. Aun cuando en este texto se nos va a dar una luz, igual un padre o una madre está de igual manera obligado a hacerlo. Mira lo que nos dice. Libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo número 18. Ezequiel, capítulo número 18. ¿Lo tiene? Voy a leer desde el versículo número 14 hasta el 20. ¿Ya lo encontró? Del verso 14 al 20. ¿Cuál es la temática en este pasaje bíblico? La condición, tanto en la familia, tanto de un padre y de un hijo, con lo que se podría relacionar las ofensas a Dios. Veamos qué nos dice. Pero si engendrare hijo, el cual diere todos los pecados que su padre hizo,
y viéndolos, no hicieres según ellos, no comieres sobre los montes, es decir, sobre los ídolos que se hacían en los montes, ni alzares sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. La mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare, dice aquí, mis decretos y anduviere mis ordenanzas, ¿qué pasará con ese hijo? No morirá por la maldad de su padre. De cierto, ¿qué pasará con ese hijo? Vivirá. Pero eso es en el caso del hijo. Ahora veamos en el caso también del padre. Su padre, por cuanto hizo agravio, hablando de que si acaso el papá fuese el ofensor, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá, dice acá, por su maldad. Y le salto al 20. El alma que pecare, ojo, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío también, ¿qué cosa? Será sobre él. Ahora, ¿por qué hago leer este texto? Por una sencilla razón. Porque hay quienes, como padres, podrían llegar a decir, él ya es adulto. ¿Cuántos utilizan estas expresiones? Él ya sabe lo que tiene que hacer. Yo ya le he dicho. ¿Sí he escuchado estas expresiones? ¿Verdad? Él ya tiene mayoría de edad. Si él hace lo que hace, es su... Mi amado hermano, venga al libro de Job. Job, mi amado hermano, no se escudaba en estas expresiones. ¿Qué hacía Job luego de que sus hijos, si celebraban sus fiestas, diríamos así, de cumpleaños, si es que se lo quiere ver en términos de cumpleaños, porque pudieron haber sido otro tipo de celebraciones? Mira lo que se dice de Job, luego de que sus hijos tenían estos convites. Versículo número 5 nos dice, acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, es decir, como que los llamaba y, amado hermano, les hacía pedir ¿qué cosa? Perdón a Dios. Y aún más, dice la Escritura, y él se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, es decir, ofrendas de sacrificio, conforme al número, dice acá, de todos ellos. Porque decía Job, mira lo que él decía, no decía, ya mis hijos más grandes, ellos sabrán si hacen o no hacen lo correcto. Puede ser que haya algo de razón en esto, pero un hombre, mi amado hermano, conocido como Job, con el testimonio que él tenía, él, mi amado hermano, no se confiaba de pronto en lo que la gente de alguna forma compartía con este criterio. Él decía, no, un ratito. Ellos pueden ser mayores de edad, pero yo mientras viva sigo siendo su padre. ¿Y me entienden? Y como padre y herencia que son de Dios para mí, yo tengo responsabilidad hasta que me muera. ¿Sí me está entendiendo? Esto no se trata de que si ya son grandes, ya tienen cédula de 18 años, ahora sí que hagan lo que les dé la gana. Por eso, mi amado hermano, por esta y muchas más razones, Job fue conocido como un hombre temeroso de Dios. Porque él, mi amado hermano, tenía un alto grado de concepto su vida espiritual y también la vida espiritual de los demás. ¿Sí me explico? Hay quienes pueden llegar a decir en casa, sí, es que mi hijo no viene. ¿Y por qué? Es que no quiere venir. Y como no hay que obligarlos. Y te pregunto, ¿dónde está eso en la Biblia? A ver, quiero que hoy me saque un texto bíblico acerca de esto.
Porque como lo dicen con tanta seguridad, parece que fuera bíblico. Lo tiene. Hay un texto bíblico que diga, no, si no le molestes a tu hijo si no quiere venir al culto. Pregunto, ¿lo tiene usted en la Biblia? Si lo tiene, mi amado hermano, yo de aquí en adelante a mis hijos que hagan lo que les dé la gana. Lo tiene, no existe en la Biblia. Lo que sí dice la Biblia es, fórzalos a entrar. Eso sí dice la Biblia. Venga conmigo a la Biblia. Un texto que hoy por hoy, la verdad, no lo tenía en estudio, pero qué bueno que el Señor me lo trae a la mente. Venga conmigo, mi querido hermano, a la Escritura. Déjeme ubicarlo. Muy bien, repito, le digo, no lo tenía, pero vamos a analizar. Y si alguien lo encuentra de primera mano, mejor aún todavía. Si alguien lo ha encontrado, le pediría muy gentilmente que nos ayudara con la cita también. Déjeme ubicarlo por acá. Doble colada para que lo encuentren en el próximo domingo. Aleluya. ¿Quién vive, amados hermanos? Y a su nombre, aleluya. Hay debate bíblico hoy día, batalla bíblica. Ya está. Bueno. Lucas capítulo 14. Ya me gané doble vaso de colada. Pero ya me la gané. Lucas, apaga, quitar. Un vaso entonces. ¿Ya lo tiene? Leo obviamente, desde textos anteriores para tomar relación en esa lectura. Cuando Jesús hace un llamado, una invitación para que le puedan seguir, muchos obviamente dieron algunas excusas. Entre ese texto sí vamos a leer desde el versículo número 20 en adelante. A otro dijo, acabo de casarme. Y por tanto, ¿qué le dijo este hombre a Jesús? ¿Qué le dijo? No puedo ir. Verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Es decir, el Señor mandó a invitar para que vengan a la fiesta, a la celebración, y la gente que la excusa, trae excusa. Verso número 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto, ¿por dónde? Pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a quién, mi amado hermano. Mira, trae acá
los ciegos, en pocas palabras, a los que están en ¿qué? En necesidad. ¿Cuántos necesitan de Dios acá? Su familia necesita o no necesita de Dios, ¿verdad? Y mucho. Versículo número 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, pero en la fiesta o en el lugar que dice, y aún hay lugar. Verso número 23. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados. ¿Y qué dice ahí, mi amado hermano? Aquí esto como que en la web de Dios dice: agárralos de la nuca, pero tráelos acá. ¿Qué dice ahí? Y fuérzalos a entrar. ¿Cuál es el objetivo de ese llamado aún a la fuerza? ¿Cuál es? Para que se llene ¿qué cosa? Mi amado hermano, en la casa de Dios muchas moradas hay. Y yo creo, mi querido hermano, que un padre, una madre, si de algo quiere que se llene el cielo, es de su familia. No sé yo si con usted, pero si algo anhela un padre y una madre, que los primeros que vayan en la lista de entrar al cielo, por lo menos sean los buenos. ¿O no, mi amado hermano? Job no se escuda diciendo: mis hijos son grandes, que hagan lo que les dé la gana. No. Los mandaba y los enviaba. ¿Qué cosa los mandaba? A consagrarse. Cualquiera diría, al siguiente día los tenía de rodillas pidiendo, haciéndoles pedir perdón. Yo me imagino que un muchacho grande dice: ay, la oración es personal, esto es mío, eso es tuyo, vaya para allá. Pero un ratito les digo: mientras ustedes estén bajo mi manto y bajo mi mano, se van a consagrar a Dios, sí, hasta que yo me muera. Mira lo que dice, venga conmigo nuevamente, por favor, Job, capítulo 1, verso número 5. Que de mañana ofrecía, dice, holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Pero por qué? Porque decía Job: quizá, ¿qué dice? Habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios. ¿En dónde? En sus corazones. De esta manera, ¿qué dice? Con cada vez que se acordaba. De esta manera hacía todos los días. Claro, todos los días, pero ¿de qué? Del convite. Cada vez que había fiesta, era como que ya los hijos sabían: pero mira que mi papá mañana no nos va a dejar dormir hasta tarde. Él va a venir a las 6 de la mañana. Nada que estoy dormido, nos va a clavar de rodillas, nos va a hacer pedir perdón. Porque, sí, recuerda que el viejito, cuando es medio temático, el viejito tiene la razón. ¿Cuántos hijos se expresan así a veces de los papitos? Ya, mamá, soy de la iglesia. Solo que ore, solo que lea la Biblia. ¿Verdad que así son los padres? Y mientras más edad, más temáticos todavía. Mi amado hermano, es que la Biblia nos demanda que a nuestros hijos debemos de hablarle de día y de noche de esta palabra. Amén. Si fuese posible que la escribiésemos, dice la Biblia, en las paredes, en los portales de nuestras casas. ¿Sí me entiende? Mientras más rellenemos a nuestros hijos de Dios, amenoramos el riesgo de que esto se pierda allá afuera. Y vaya que hoy por hoy la juventud va rumbo a abismo. Basta con sacar la cabeza por esa puerta. Parecen zombies, yo digo de Walking Dead. Jóvenes, mi amado hermano, que van sin rumbo, con la mirada perdida, y obviamente con su interior hecho pedazo por los efectos de la droga. Dicen muchos sociólogos que si que esta nación de aquí a unos 15, 20 años no va a tener juventud, por la forma en la que esta juventud actual se está conduciendo. Mi amado hermano, cada día la droga, es decir, el vicio, consume, aún más y más a nuestras juventudes. Y lo que es peor y más lamentable, a la vista y a la paciencia de los padres. Porque no quieren involucrarse en la
corrección o en la crianza de los hijos. Como suelo decir yo, muchos padres cristianos a manera de etiqueta dicen, yo a mis hijos ya los deposité en las manos de Dios y ahí está. Cuando la obligación de que estén en las manos nuestros hijos es en la nuestra. La herencia Dios regaló ¿a quién? A los padres. Y Dios sabe que si yo ejerzo mal mi administración de esa herencia, la puede echar a perder. ¿Sí o no? Amado hermano, cuando vamos pues a la Escritura, Dios nos hace notorio. Y obviamente leíamos, recuerdo, el libro de Ezequiel donde se decía que el pecado del padre no lo llevará el hijo, y el pecado del hijo lo llevará el padre. Pero para Job esto era irrelevante. No digo que no tenía importancia. Él igual decía, es mi hijo y yo debo de velar por su estado espiritual delante de Dios. Pero algo es seguro. Cuando vino en Dios una prueba, los hijos fueron los primeros en la lista para ver las consecuencias. Usted ya analizó conmigo en clases anteriores, en la enseñanza pasada, que si por su justicia fuese librado de los hombres, solo 3 saldrían bien parados. ¿Hablando de quién? Primerito en la lista: Noé, Job y Daniel. Si por su justicia fuese. Pero mi amado hermano, recuerde que esos estándares si la iglesia al día de hoy las tiene al alcance de su mano. No diga, no puedo ser como Job. Puede ser mejor que Job. ¿Sabe por qué? Porque ahora en la iglesia vive alguien mucho más sublime que Noé, que Job y que Daniel. Y ese es Jesucristo mismo en medio de cada uno de nosotros, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Y si esto fuera poco, su espíritu ha hecho morar en nuestro cuerpo. Amén. Pero todo esto será, llamado hermano, una plataforma para preparar, sí, una larga y obviamente terrible prueba para este gran siervo llamado Job. Porque desde aquí se va a desprender una de las pruebas más terribles que golpearán la vida de este hombre justo. Y nace una pregunta: ¿por qué debe de sufrir un hombre justo? Eso lo sabrá el próximo día domingo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Espero que Dios haya hablado a las necesidades espirituales de sus hijos. Gloria al Señor. Y cuidando nuestro rostro, agradezcamos al Señor.